Tengan un poco paciencia conmigo cuando estoy compartiendo esto, porque al principio va a parecer como si fuera una lección de historia, pero en sí vamos a ver cómo está enlazado Cristo en todo esto, y entonces nos va a ayudar a reflejar en eso y cómo podemos cambiar o actuar de acuerdo. Ayer fue el 4 de julio. Celebramos 250 años desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esta declaración fue realizada en medio de la Guerra de Independencia. Fue una profunda afirmación de libertad para una ciudadanía con profundos raíces cristianos. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque mucha gente hoy en día quiere decir que no, este país no fue fundado con raíces cristianas. ¿Okay? No tiene nada que ver con eso. Y es muy conveniente olvidarse por los peregrinos, por ejemplo, que vinieron de Europa creo que fue el año 1621. ¿Okay? Y esos eran cristianos, eran protestantes, que venían buscando libertad de poder estudiar su cristianismo. ¿Okay? Y empezó desde entonces, y entonces vamos a ver aquí ahora estamos en 1776, ¿okay? Cuando fue hecha la Declaración de Independencia. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos comenzó un año antes, en la batalla de Lexington y Concord, el 19 de abril de 1775. La batalla de independencia, la guerra no empezó en 1776, actualmente empezó un año anterior. Esto desencadenó una lucha de 8 años que finalmente aseguró la independencia de los Estados Unidos. El 18 de abril de 1775, soldados británicos en Boston recibieron órdenes secretas para destruir suministros militares coloniales. Esos suministros militares consistían de pólvora negra, municiones, cañones, rifles y pistolas. Un punto aparte, es precisamente que por eso es que tenemos la segunda enmienda hoy en día, que era enmienda, gracias. Porque era para prevenir un gobierno tiránico tomar posesión del país, y el pueblo civil tenía que estar preparado para eso. No es para que nos dieron derecho para poder tener revólver y escopeta para poder defendernos contra el crimen, aunque sí lo podemos usar con eso, o para ir a cazar. Pero la segunda enmienda es para prevenir un gobierno tiránico totalmente como se existía con el rey de Inglaterra. La noche anterior de las batallas, jinetes famosos, por ejemplo, Paul Revere, William Dawes y Samuel Prescott, avisaron a las milicias coloniales de la zona sobre la eminente expedición británica. Al siguiente día por la mañana se sintió, y es una frase que se conoce mundialmente, el disparo que se oyó en todo el mundo. Ese disparo fue importante porque empezó la guerra en sí de independencia. ¿Y por qué era importante ese disparo? Porque el mundo occidente completamente iba a cambiar en ese momento. Ya Inglaterra no iba a ser el país superior con tanto poder. Ya ahora estaban naciendo los Estados Unidos, y los Estados Unidos iban a cambiar el mundo de Occidente, trayendo libertad, especialmente para la religión cristiana. Esa mañana hubo ese disparo en Lexington, y tras las muertes de ambos bandos y también un segundo enfrentamiento en el Puente Viejo del Norte en Concord, comenzó la guerra estadounidense por la libertad. La Declaración de la Independencia formalmente se pronunciará un año después.
¿Por qué tuvimos que tener esa declaración de independencia? La declaración fue necesaria debido a las acciones tiránicas del rey británico, el rey Jorge III, quien violó los derechos irrenunciables como el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Derechos que los fundadores de este país creían otorgados por Dios. Las 27 quejas enumeradas en el documento de la Declaración de Independencia se clasifican en 3 áreas distintas. Número 1, amenazas a la felicidad colectiva y al autogobierno. Las primeras 12 quejas describen cómo el rey obstaculizó a las legislaturas coloniales, debilitó la gobernanza local y ignoró el bienestar general de las personas y las colonias. Número 2, atentados contra la libertad. Las quejas 13 al 22 en el documento de la declaración abordan violaciones de derechos tradicionales, incluyendo la ocupación militar forzada. Ellos forzaron a las tropas inglesas en aquel tiempo a que se quedaran en cualquier casa que ellos eligieran y uno no tenía derecho de quejarse o protestar contra eso. La imposición de impuestos sin representación en el gobierno. Las restricciones comerciales no permitían a estas colonias tener cambio comercial con otros países, tenía que ser directamente con Inglaterra. Y la denegación del juicio por jurado, un derecho básico. Y la tercera, amenazas directas a la vida. Las quejas finales abordan al uso de la violencia activa contra la población, usando soldados ingleses como un arma de policía que actuaban sin juicio y sin pruebas. Muchas veces muchos coloniales eran matados ahí mismo y no hubo ningún juicio ni nada. Simplemente los sacaban de las casas, había una sospecha y ahí mismo los juzgaban y los mataban. La contratación de mercenarios extranjeros, arriba de eso, no solamente estaban usando soldados ingleses, trajeron mercenarios alemanes que le decían Hessians, ¿okay?, a efectuar esa arma de policía también. Y también iniciaron insurrección internas. Durante más de 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia, Estados Unidos ha gozado de la bendición de ser la república constitucional más larga de la historia. Esta bendición no es casual, sino de un divino don. Esto se evidencia al comparar la inestabilidad en otras naciones que vemos con la relativamente estabilidad que hemos visto en los Estados Unidos. No ha sido perfecto, claro, ¿okay?, pero comparado a otros países, todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay esa libertad, hay cierta estabilidad. Preservar la libertad estadounidense depende en primer lugar de nuestra comprensión de los fundamentos sobre lo que se construyó este gran país y luego de la perseverancia de los principios sobre los que se fundó. Cada uno de nosotros tenemos un deber, conocer cómo se fundó este país y que fue cristiano y cómo nosotros debemos actuar para poder mantener esto, porque si no, se va a perder. El 4 de julio de 1776, el Congreso votó a favor de la separación completa de Inglaterra. 4 días después, los miembros del Congreso tomaron el documento y lo leyeron en voz alta desde la escalera del Salón de Independencia en Filadelfia, proclamándose a la ciudad de Filadelfia. Y luego hicieron sonar la campana de la libertad.
para aquellos que no creen que fue fundado esto a base cristiana, ustedes saben qué es lo que está puesto en la campana de libertad arriba. Es el versículo Levíticos 25:10. Proclamar la libertad en toda la tierra y todos sus habitantes. Una nota especial aquí es que mucha gente piensa que la libertad es hacer lo que uno quiera, cuando quiera, como quiera, y no tomar en cuenta el prójimo y no tomar en cuenta Dios especialmente. La libertad aquí es basada cuando nosotros somos todos cristianos y actuamos de acuerdo a eso. El 4 de julio, los padres fundadores simplemente tomaron los preceptos de Cristo y su nacimiento, la Navidad, y lo incorporaron en un gobierno civil. La Declaración de Independencia fue el acta de nacimiento de los Estados Unidos, pero los hombres que la firmaron también sabían que podía ser su fin, que podía ser su muerte. El párrafo final dice esto: y para el apoyo de esta declaración, con una firma de confianza en la protección de la divina providencia, nos comprometemos mutuamente a entregar nuestras vidas, nuestras fortunas, muchos de ellos eran ricos, y nuestro sagrado honor. Muchos de ellos perdieron su vida y también muchos quedaron pobres, lo perdieron todo. De los 56 fundadores, 27, otra vez, esto es una cosa que mucha gente no se da cuenta y la historia que le enseñan hoy en día en las escuelas no te mencionan esto, porque ellos quieren borrar la fundación de este país que es cristiana. De los 56 fundadores que firmaron la declaración, 27 eran ministros o estaban involucrados en algún ministerio. Y ellos se tomaron el compromiso muy serio. La mañana de la firma reinaba un silencio y una tristeza mientras cada hombre era llamado a la mesa del presidente del Congreso Colonial para firmar el documento, sabiendo que podía significar su muerte a través de ser ahorcado, porque Inglaterra lo iba a considerar traidor. Sí, una nación bajo Dios. El énfasis espiritual de la revolución quedó plasmado en el lema, y tampoco las historias enseñan esto. El lema de la guerra era ningún rey, refiriéndose al rey Jorge, ningún rey sino el rey Jesús. Una respuesta directa a las violencias de las leyes de Dios por parte de los monarcas terrenales. Esta conexión entre fe y gobierno se refleja en las palabras de varios de los padres fundadores. Otra cosa que nos enseña. Un padre fundador bien conocido se llama Juan Quincy Adams. El sexto presidente de los Estados Unidos hizo referencia en una ocasión al acontecimiento histórico que condujo a la independencia de los Estados Unidos de la siguiente manera. La mayor gloria de la Revolución Americana fue esta, que unió en un vínculo inseparable los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. Patrick Henry, padre fundador y primer gobernador de Virginia, declaró: nunca se insistirá lo suficiente en que esta gran nación fue fundada no por religiosos, sino por cristianos, no sobre religiones, sino sobre el Evangelio de Cristo. No estamos hablando de musulmanes, no estamos hablando de hindú, no estamos hablando de judíos, aunque había una población pequeña de judíos en aquel tiempo. Pero se estaba hablando simplemente de cristianos,
Cuando uno mencionaba a Dios, no es como hoy cuando mencionamos a Dios, que todo el mundo puede tener su propio Dios. Este Dios que se mencionaba en aquel tiempo era Dios Jesucristo. No había equivocación. Tenían denominaciones, diferentes denominaciones, pero todos éramos cristianos. Juan Jay, uno de los 3 hombres más responsables de la Constitución de los Estados Unidos y el primer presidente de la Corte Suprema. Un punto aquí separado, hay 2 documentos muy importantes. La Declaración de Independencia, ¿okay? Pero entonces también está la Constitución. ¿Okay? Él estuvo muy envuelto en creando la Constitución de los Estados Unidos. Y fue el primer presidente de la Corte Suprema. Y él dijo lo siguiente: la providencia ha dado a nuestro pueblo la posibilidad de elegir a sus gobernantes, y es el deber, así como el privilegio y intereses de una nación cristiana, seleccionar y preferir a cristianos como gobernantes. Hoy en día estamos viendo que estamos eligiendo musulmanes y otras religiones y hasta ateos como gobernantes. Y otro punto aparte, está surgiendo un partido, adentro de otro partido, que se llaman socialistas democráticos. Eso es un comunismo. ¿Y qué es lo que trae el comunismo? No trae Cristo. Y sí, el comunismo habla de libertades, pero nunca lo han seguido. Porque esas libertades que ellos hablan dependen solamente del hombre. La Constitución, la Declaración de Independencia, está basado en Cristo. Nos hemos alejado y por eso hay que seguir orando por este país. Pero primero tenemos que ver de dónde venimos, de dónde salimos. Samuel Adams representó a Massachusetts como delegado en el Congreso Continental, firmó la Declaración de Independencia y uno de los líderes principales de la Revolución. Ejerció como vicegobernador y gobernador de Massachusetts. Y dijo lo siguiente: la libertad justa y verdadera, la libertad equitativa e imparcial en asuntos espirituales y temporales es algo a lo que todos los hombres tienen claramente derecho por las leyes eternas y inmutables de Dios y de la naturaleza, así como las leyes de las naciones y todas las leyes bien fundamentales, aún leyes locales, que deben tener su fundación en las leyes de Dios. Las leyes deben tener fundación de acuerdo de Dios. Todos estos hombres creían que Dios no puede ni debe ser apartado de la estructura social y gubernamental de los Estados Unidos. Hace unos años atrás tomaron una decisión que hay que tener separación de la religión con el gobierno. Desafortunadamente, han interpretado mal la primer enmienda, que es la libre expresión de religión. Y la religión cristiana, porque no se habla de tener religión, otra vez, de cómo fue fundado el documento, era con la religión cristiana. No es para darle derecho a los musulmanes, a los judíos, para todo. No, simplemente a los cristianos. Y yo sé que esto va a chocar a mucha gente y yo sé que a lo mejor, Pastor Jorge, tenemos que estar en oración porque cuando esto salga a YouTube, yo no sé, pero estaremos listos para responder en amor y con la palabra de Dios y con lo que son las autoridades. Ronald Reagan, el 40 presidente de los Estados Unidos, lanzó esta advertencia a una nación cada vez más secularizada. Te estoy hablando de hace 40, no, fue en 1980 y pico, sí, casi 40 años.
¿Ok? Y ellos estaban preocupados de dónde iba la dirección de los Estados Unidos en aquel tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado desde aquel tiempo para acá? El avance inmoral tan grande en este país. Y esta fue su advertencia. Sin Dios no hay virtud, no hay guía para la conciencia. Sin Dios hay un embrutecimiento de la sociedad. Sin Dios, la democracia no puede durar. Si alguna vez olvidamos que somos una nación bajo Dios, entonces seremos una nación quebrada. Aunque todavía no somos una nación quebrada, estamos ahí. Sin duda parecemos ser una nación que solamente rinde con sus labios su fe en Dios y en los principios cristianos. Muchas personas hoy en día, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, pero de ahí para afuera no viven su vida igual, no viven su vida de acuerdo de Dios. Y por eso es que estamos perdiendo la nación. Esto es dándole un aviso a todos nosotros. Estamos perdiendo la nación. Y lo mismo que nosotros salimos huyendo de nuestros países para buscar algo mejor, para tener libertad, lo vamos a perder si seguimos actuando como estamos actuando hoy en día. Tenemos tiempo de reflejar y Dios puede tener misericordia con todos, empezando principalmente con uno personal, pero después a través de la nación. Sí, nos hemos alejado mucho de los inicios de nuestra nación. Muchos ni siquiera tienen conocimiento sobre nuestra propia historia. Muchos hoy en día ni siquiera son conscientes de algunos hechos fundamentales de la fundación de nuestra nación que rodean este día festivo del 4 de julio. ¿Sabía, por ejemplo, cuál era el impuesto efectivo en el 1776? ¿Qué impuesto se pagaba? 0. La nación fue fundada y no se pagaba. ¿Cómo se pagaban los gastos de la nación en aquel tiempo? Hasta el 1913. En 1913 fue cuando se puso el primer impuesto federal. Se pagaba a través de las tarifas. Las tarifas no son nada nuevo. Las tarifas siempre han existido. ¿Cuál era la población de los Estados Unidos en 1776? 2.5 millones. Es la población un poquito menos de Miami-Dade County. Miami-Dade County, en la última encuesta hubo 2.8, 3 vamos a decir, 3 millones. Ahora imagínense toda la población regada a través de Massachusetts hasta Georgia, los 13 colonias. Ahí sí que teníamos libertad, teníamos espacio. 54 de los 56 firmantes fundadores clamaban ser cristianos. Esa afirmación no significaba que todos fueran cristianos evangélicos como podríamos pensar hoy en día. Todos reconocían un poder superior de alguna forma cristiana. Los firmantes pretendían que el documento oficializara la separación no entre el gobierno y cristianismo, sino la separación entre América y Gran Bretaña, Inglaterra. Ellos basaron la declaración en una presencia fundamental como está escrito, por ejemplo, en la declaración, el Creador. Fueron la fuente de los derechos irrevocables de los hombres. Eran hombres de principios, con un propósito y una visión para el nacimiento de una nación como nunca hubo, libre de un control tiránico basado en Cristo. Cristianos de principios, sí. Una vez más, no hay que ser tan inocente como para creer que todos los firmantes y fundadores fueron santos como hombres.
y extremadamente devotos como cristianos, no. Ni siquiera sus familias después de ello. Pero de nuevo, proclamaron que todos los hombres son creados iguales, dotados por su Creador de ciertos derechos irrenunciables. Esa oración está en la Declaración de Independencia. Lo vuelvo a leer. Todos los hombres son creados iguales, dotados por su Creador de ciertos derechos irrenunciables. Ellos tradujeron esa libertad de tal manera: vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Desafortunadamente, hoy en día esa búsqueda de felicidad se ha interpretado sin Dios. Entonces, por eso es que tenemos el LGBTQ, tenemos los transvestistas, tenemos todas estas cosas que dicen que tienen derecho, porque ellos están buscando su felicidad. Pero ¿dónde está Dios? ¿Hemos comparado eso? ¿Está bien eso abajo de Dios? Y eso es lo que pasa cuando una nación pierde su enfoque donde empezó, que era Cristo. Esto incluye la libertad de religión y libertad de religión que no es dictada o controlada por el gobierno. Sí, creían en un creador y creían que Dios otorgaba la libertad humana y la ley moral que viene directamente de la Biblia. Los ministros y clérigos coloniales que apoyaron la guerra de independencia eran conocidos como el regimiento negro, porque muchos de los ministros, empezaba con los ministros, predicaban de adelante lo que estaba mal del gobierno británico y cómo los principios de Dios humano estaban violados. Sus sermones y prédicas a favor de la revolución ejercieron una gran influencia y brindaron apoyo moral a los soldados estadounidenses antes y durante la guerra de independencia. Consideramos también como la guerra de independencia de los Estados Unidos fue descrita a menudo como una rebelión presbiteriana o protestante, debido al papel predominante que desempeñaron los ministros y congregaciones protestantes a la causa revolucionaria.